ahí queda dicho. Entonces, ya, lo importante es que ya se está escuchando. Y vamos a arrancar entonces con la información. Sean bienvenidos al programa. Y bueno, empezamos con esta de revista Proceso. Arraigan a 64 policías en La Laguna por vínculos con el narco. Fíjense, iniciar primero, lo vuelvo a repetir, ¿no? Una guerra contra el narco cuando vean lo que estaba, digamos, en las filas para combatir el delito. Un total de 64 policías preventivos de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo fueron arraigados para seguir con la indagatoria por sus presuntos nexos, fíjense, por sus presuntos nexos con el crimen organizado. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado indicó que otros 91 empleados de las corporaciones municipales quedaron en libertad. Bueno, pero si en un momento dado hay, aunque sea la idea de que pudiera haber, como dice aquí, presuntamente, ¿verdad? Tengan nexos con el narco, y con eso fue con lo que se aventó la guerra contra el narco, con eso que había. Ahora, eso del arraigo llama la atención porque nos vuelve a pasar lo mismo. El arraigo a la mera hora de los vados a cuatos no arraigan, y a la mera hora, pues las pruebas no eran suficientes. Uno de los casos que está sonando mucho en estos momentos de precisamente esta situación, pues es la que tiene que ver con el general Tomás Ángeles. ¿Se acuerdan? También arraigado, también vínculos con el narco, y resulta ser que hasta la PGR se retracta de las acusaciones en contra del general. Se retracta, y ahí queda el asunto. A ver, ¿dónde están los responsables que de una u otra manera tuvieron arraigado al general y no había las pruebas suficientes? Eso es lo que se debe arreglar. Esa es la impunidad de la que se trata, que debe de acabarse en el país, y no la que solamente que le conviene, o no solamente la que plantea, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial. Y esto lo digo por el caso de los detenidos el 1 de diciembre pasado, ¿sí? Que ya ven que metió su cuchara el Consejo Coordinador Empresarial, y que hicieron un video, los que estuvieron presos, los que estuvieron detenidos, que hicieron un video precisamente en respuesta a eso que piensa el Consejo Coordinador Empresarial, que es de lo que vamos a hablar más adelantito. Pero, comento yo el asunto. Estamos hablando de que de una u otra manera aquí se ve una impunidad en las propias autoridades. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que ahorita hasta se retracta de sus acusaciones la propia PGR. Y fíjense, la PGR reconoció ante un juez federal que carece de pruebas para demostrar que el general Tomás Ángeles Daguajare y otros 5 militares protegieron al cártel, fíjense, protegieron al cártel de los hermanos Beltrán Leiva, por lo que hace al procesado Tomás Ángeles. Las declaraciones de los testigos protegidos, o sea, con base en testigos protegidos se presentó esto, arraigan al general, y resulta ser que la propia PGR reconoció ante el juez que carece de las pruebas para demostrarlo. Y ahí que quede. A ver, ¿cómo fue entonces? A ver, ¿quién dio la orden de arraigarlo? Es el responsable. Quien haya dado la orden para que se arraigara al general, siendo que no había las pruebas suficientes, ese es el responsable. ¿Dónde está? ¿Quién es? Eso ni siquiera nos lo informa, ni siquiera sabemos quién es el responsable de haber ordenado que se detuviera, por ejemplo, al general, se le arraigara. Ese es el problema del arraigo, y aquí lo he venido diciendo yo desde hace buen tiempo, desde hace varios programas. El problema del arraigo es que de una u otra manera, sin que haya las pruebas, se mantiene detenido a alguien. Y a la mera hora de los balazos, vean, se carece de pruebas, pues sí, pero ya lo detuvieron. Y ahorita lo que estamos viendo es que ese comportamiento en un momento dado de arraigar a alguien sin las debidas pruebas, y a la mera hora resulta que no había las pruebas, perdón, desde ese momento a mi criterio, eso es un abuso de poder. Eso es un abuso de poder. Y por desgracia esas cosas quedan impunes. Pero en estos casos en los que queda impune de una u otra manera alguien que ordenó un arraigo, queda impune ese acto de abuso de autoridad. No, al Consejo Coordinador Empresarial no le interesa esa impunidad. Pues ¿cómo creen? Pues si es la impunidad propia del sistema que le sigue permitiendo a ese grupo de empresarios ambiciosos, vulgares, sin llenadero, seguir multiplicando fortunas.
Esa impunidad es obvio que esa no importa, al contrario, esa es la que ayuda a que siga prevaleciendo el régimen que a ellos los permite seguir en la idea de satisfacer una ambición vulgar sin llenadero que tienen. Ese es el meollo de todo este asunto. Aquí por ejemplo, estamos viendo de una de otra manera esta situación en la que, por ejemplo, otra vez arraigan a 64 policías, otra vez el arraigo. Pues que ya se están agarrando de no tener lo necesario para arrestar a alguien y a aprovechar el dichosito arraigo para fuerza estar deteniendo. Y de paso dar el relumbrón de que miren, se está deteniendo a policías. Miren, para que vean cómo si es caiga quien caiga, arraigaron a generales del ejército, aunque después son libres, ¿no? Pero mientras, ¿qué tal sirvió el trancazo para querer dar el atole con el dedo de que es caiga quien caiga ante la ciudadanía? Y eso sí, a los responsables, nomás no, simple y sencillamente queda todo en la vil impunidad, de la cual es así el Consejo Coordinador Empresarial, ahí sí le hace al lolo, ahí sí no, esa impunidad, esa no hay que tomar en cuenta. Hay que entender como preocupante lo que ellos consideren que es impunidad preocupante. Nomás eso nos faltaba, ¿no? Nomás eso nos faltaba, Pero bueno, pues ahí queda dicho, lo comento. Parece que ya está bien la señal, aunque en el chat, los invito a que participen en el chat de Twitter de la transmisión de livestream, para que dejen también sus comentarios. Así que bueno, por vía de metas continuamos. Al parecer creo que ya está bien todo, ya está por lo menos normalizada la transmisión. Y bueno, pues podemos seguir, ¿no? Bueno. Sale pues, entonces vámonos a la que sigue. Ahorita vamos a hablar de la respuesta que le dieron los detenidos, en su enorme, más que de sobra demostrado, si no es que todos, digo yo, porque yo no soy digamos abogado, y yo no me voy a poner tampoco en el plan de querer decir que todos son inocentes, porque a mí no me consta, ¿sí? A mí me consta que de toda la inmensa mayoría, de todos los que detuvieron, la inmensa y gran mayoría inmediatamente quedaron libres porque era clarísimo su inocencia. Sin embargo, de otros 14, pues entonces se pagó una fianza y todavía continúa el proceso, ¿sí? Yo no soy juez, ni tampoco me voy a poner en el plan de decir que todos, pero sí, lo que sí es claro es que ahí está la prueba de que las detenciones en su mayoría fueron detenciones sin razón de ser, y eso desde mi punto de vista es un abuso de autoridad. Pero bueno, en un video salieron a responderle y es de lo que vamos a hablar en un rato más. Así que ahorita vamos a continuar con las noticias. Guerra de Calderón errática en todos los sentidos, concluyen en la Ibero. Esto vale la pena analizarlo un poquito más a fondo, ¿sí? Porque si lo analizamos un poquito más a fondo, podemos discrepar un poco, con lo que concluyen en la Iberoamericana, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, pues sí, da la casualidad de que ellos dicen que es errática en todos los sentidos. No es errática en todos los sentidos, lo digo con todo respeto para la gente de la Ibero. Fíjense bien, sometido a lupa por 15 expertos de la Universidad Iberoamericana, el sexenio de Felipe Calderón, quien el próximo lunes 28 comenzará su aventura académica en la Universidad de Harvard, no pasó el examen. La guerra que emprendió el ex mandatario contra el crimen organizado, eje central de su agenda de gobierno, fue, según los investigadores, errática en todos los sentidos. Yo tampoco soy investigador, pero nada más voy a dar mi punto de vista. Discrepo de esos investigadores en un detalle. Ellos dicen que fue errática en todos los sentidos. No, señores, no fue errática en todos los sentidos. Fue errática en la mayoría de los sentidos y respecto a los resultados que se le debe de dar a la ciudadanía. Ahí sí se los creo. Pero no en todos los sentidos, puesto que uno de los sentidos que, por ejemplo, se pretendía era las narizotas metidas, las narizotas metidas de del gobierno estadounidense aquí, que es lo que querían ellos desde la expropiación petrolera, y que gracias a la guerrita de Calderón, ya hasta en el corazón del país, vía la Oficina Binacional de Inteligencia, ya opera los servicios de inteligencia estadounidenses en el país. Así que no en todos los sentidos. Si habrá sido en los sentidos respecto a lo que se le debe cumplir al ciudadano, pero el ciudadano no importa, ni para el PAN ni para el PRI, ¿sí? No importan los ciudadanos, ¿sí?
Se dice que importa cuando tienen la cámara de televisión enfrente. Entonces se dice que sí, ellos dicen que importan los mexicanos, pero no es cierto. No es cierto. Es claro, si importaran los mexicanos ya se hubiera cambiado el modelo económico en el país. De entrada, ya se hubiera cambiado el modelo económico. Ya se hubiera combatido en serio la corrupción. Ya se hubieran hecho todo ese tipo de cosas. Ya se hubiera acabado la impunidad. ¿Sí? Principalmente porque hay impunidades de las que nadie quiere hacer mención, ¿no? A mí me parece un Estado de Derecho a modo en el que un funcionario, el que sea, puede incluso mentir ante medios de comunicación, que es lo que llega a la gente, y simple y sencillamente no sucede nada. No pasa nada. Que el tiempo mismo se encarga de demostrar la verdad y cómo mintieron, y no sucede nada. Queda en la impunidad eso. Eso es lo que no debemos de perder de vista. Y sobre todo entender fundamentalmente que todo eso no se va a acabar hasta que haya una verdadera transformación en el país. Y mientras sigan llegando elección tras elección millones de votos al PRI, al PAN, a partidos paleros, a quienes en su momento, solamente en el momento electoral, que se hacen los que son opuestos, pero en realidad son parte de lo mismo, para formar ese gran show de simulación. Nada de eso va a acabarse mientras los mexicanos caigan, mientras haya millones de mexicanos que caigan y sigan ese jueguito y votando por ellos. Es increíble que a pesar de los estragos, de la dichosa guerrita contra el crimen organizado, del empobrecimiento que hubo, más bien el crecimiento de la pobreza que hubo en el país durante el sexenio de Calderón, la clara muestra de la caída del poder adquisitivo de todos los mexicanos en general. Ya no estoy hablando nada más de los más pobres, estoy hablando en general de los mexicanos. Es increíble que todavía le llegaron 12 millones y medio de votos al PAN. Así de mal estamos los mexicanos, señores. ¿Sí? Yo sé que muchos quisieran y por eso prefieren ver otros programas y otras cosas, porque quisieran que uno nada más le echara la culpa a los políticos. Pero me van a perdonar, me van a disculpar, pero la culpa no solo es de los políticos, señores. Hay mucha culpa de los ciudadanos en todo esto. Y esto es lo que no debe de perderse de vista. Y es muy fácil, para acabarla de amolar, es muy fácil que se pierda de vista. ¿Sí? Se los digo porque yo lo sé, yo me he dado cuenta perfectamente. Yo sé que mucha gente prefiere mejor ver un programa en el cual en el cual se le echa la culpa a los políticos y no en el cual también se ve la culpa que tenemos como sociedad. Yo no puedo entender. Bueno, sí lo puedo entender. Es simple y sencillamente es la clara muestra de cómo el poder mediático está hasta por encima. Está hasta por encima de lo que los propios ciudadanos viven, que los hace seguir votando por lo mismo. Yo no puedo, porque de otra manera no puedo entender cómo le llegan 12 millones y medio al PAN en las elecciones que hubo. Así de simple. ¿Cuántos mexicanos fueron 2 millones por ahí? Que se tragaron el cuento el cuento mediático de que Cuadri era distinto y permitieron la llegada de 10 legisladores que nadie conoce por la vía plurinominal, tan solo por haber votado por Cuadri. Así de simple, así de mal estamos, así de mal se usan las herramientas electorales por parte de los ciudadanos. Porque yo digo y sostengo que aún así como están las leyes electorales, los ciudadanos de manera organizada pueden evitar un fraude electoral con una votación contundente. Pero por desgracia, hay millones de mexicanos que siguen votando por lo mismo. ¿Qué quieren hacer ante eso? ¿Seguir el camino de seguir echando la culpa a los mismos políticos? Ay, no, como ayer me decían, no, que fíjate que el caso Mones y que ya está preparando la exoneración y que quién sabe. No, sí, perfecto. Está muy bien. Y sí, ok, yo no me voy a poner a discutir el caso Monex ni el de Soriana ni nada. Yo lo único que sostengo es que si de veras el pueblo se organiza y vota contundentemente para que haya una transformación, no va a haber voto comprado que alcance. No va a haber voto comprado que alcance. ¿Sí?
Pero ese es el problema que tenemos. Muchos me dicen, no, es que con las leyes electorales, pues también así las tenía cuando estaba la Argentina de Menem. Así igual. También tenía leyes electorales a modo y se acabó. Y sin embargo la votación contundente hizo que las cosas comenzaran a cambiar allá en Argentina. De la misma forma en Brasil con Lula da Silva. Si allá pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Nada más porque hay quienes nos dicen que no podemos? Yo no me quedo con eso, yo no me voy a conformar con eso. Tal vez así que con todo y todo aquí seguimos. Aquí seguimos porque yo sí creo que el pueblo organizado sí puede dar la batalla, sí puede evitar el fraude electoral. La batalla hay que darla creando conciencia e informando. Esa es la batalla, con la manera en la que se da la batalla. Creando la conciencia e informando, señores. ¿Cuál es el resultado de victoria al que aspiro? Pues a que millones de votos les dejaron de llegar. Así de simple. Millones de votos les dejaron de llegar. A todos aquellos PRI, PAN y aquellos que solamente en el momento electoral, según están con el pueblo, pero que en realidad a la mera hora de los balazos ya es otro el boleto. Ya pasaron las elecciones, ahora viene la realidad. Una clase política a la que no le importamos. Así de simple. Dice aquí el buen negocio, así está adiestrado el pueblo, dice, hacer ruido es mejor que tomar acción. Yo sostengo que es importante tomar acción, creando conciencia e informando. Eso lo podemos hacer todos desde nuestra trinchera, que no se estén esperando a ver qué líder les dice qué hacer. Porque ese es el otro problema que tenemos los mexicanos. Si queremos que las cosas cambien en serio, debemos empezar por cambiar nosotros como sociedad. Eso lo he dicho muchas veces y lo sostengo. Empecemos también por asumir nuestra parte de culpa como sociedad y corregirlo. Y no solamente estar en la idea equivocada, por cierto, de solamente echar la culpa a los políticos. ¿Saben por qué? Porque yo se los he dicho muchas veces. No solamente las cosas se dan por el que las quiere hacer, sino también por los que de una u otra manera permiten que se hagan. Así lo he dicho muchas veces y en todos sentidos. Así que no perdamos de vista eso. Dice aquí el buen, dice Marta, la OTS, dice, la gente se volcaría a participar en la política si Televisión TV apesta hicieran un reality show. Ese es el problema, volvemos a lo mismo, Marta. La gente se espera a que le digan qué hacer. A lo mejor un líder, a lo mejor un político, a lo mejor la Televisa o la TV Azteca, pero está en espera de que le digan. Óyeme, pues ese es el error. Precisamente ese es el error, Marta. Los ciudadanos deben de aprender a organizarse. A ver, ¿qué necesitan, por ejemplo, los que estamos aquí? ¿Qué necesitamos para crear conciencia de informar? ¿Qué necesitamos? ¿Esperar a que nos lo venga a decir Obrador? Por ejemplo, ¿esperar a que nos lo venga a decir ellos? ¿O a que nos lo pida a Televisa? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo simplemente enseñando a ver televisión y poniendo a la política como tema central. Cuando estemos entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, a pesar de la resistencia que los mismos amigos, familiares pongan, porque a mí me consta que hasta mi familia me recrimina el que yo siempre pongo la política. Pero por favor, ¿cómo es que nos han aumentado los impuestos y nos los siguen aumentando? Por decisiones políticas. Por decisiones políticas. ¿Cómo entró el neoliberalismo en este país? Por decisión política. ¿Cómo fue que las deudas de unos cuantos cuatritos ambiciosos vulgares sin llenadero, sus deudas de ellos nos las pasaron a todos los mexicanos por decisiones políticas del PRI y del PAN, pero decisiones políticas al fin y al cabo? La política es central, porque de las decisiones políticas, a la larga o a la corta, sentimos el beneficio o el perjuicio de los ciudadanos. De decisiones políticas, de lo que deciden los políticos. El primer gran paso es hacer que a la ciudadanía le interese la política. Que así como ahorita, y voy a poner un ejemplo, así como ahorita importa su hijo recién nacido de Shakira, importe lo que decidió, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo. O la reforma que están ¿cómo se dice? Que están debatiendo, que están analizándose, que está debatiéndose
en la Cámara de Diputados o de Senadores, que eso sea lo importante en la mesa de todos los mexicanos. Ese es el primer gran cambio que la sociedad debe de hacer y debe de tener. Si no, simple y sencillamente seguiremos en la misma seguiremos, ¿sí? Y lo siento, yo siempre le he dicho, más vale pocos, pero sinceros, y agradezco a los que me están viendo ahorita, se los agradezco porque yo así soy. Y no voy a agarrar y cambiar nada más por querer más audiencia. Yo no quiero más audiencia. ¿Sí? Se los digo con todo respeto. Yo no quiero más audiencia. Yo lo que quiero es que de veras la gente tenga la conciencia de la importancia de que cambiemos como sociedad, de que dejemos de estar esperanzados a lo que nos diga un líder, de que dejemos de estar esperanzados a ver qué dicen los medios. No, que todos hagamos de la política el tema central en nuestras mesas. Así como nos gusta hablar de fútbol, hablemos también de política. Eso es lo que a mí me interesa. Porque la política, siempre de las decisiones que ahorita toman los políticos, en un tiempo determinado, ya sea para bien o para perjudicarnos, para cualquiera de las dos cosas, pero terminan influyendo en la vida de todos, la política. Bueno, queda dicho ahí lo vamos a dejar. Nomás digo yo para los señores de la Ibero, no es errática en todos los sentidos. En los sentidos que querían los gringos no ha sido errática. No ha sido errática la guerrita de Calderón, no. Les permitió lo que ellos querían, lo el gobierno estadounidense quería, desde la expropiación petrolera, Así que no ha sido errática en todos los sentidos, dicho con todo respeto para los investigadores de allá de la Ibero, ¿no? Bueno, vamos a este tema de volada. Primero, sí, vamos de volada a este tema. A la respuesta que dieron los presos del 1 de diciembre a comunicado del Consejo Coordinador Empresarial. Ese es un video que pueden ver allí en www.tiraderodelbote.com, pero para efectos de este programa vamos a leerlo textual y a irlo desmenuzando y analizando a cómo lo hace este bote de tiradero, porque bueno, pues así es como lo hago, ¿no? Fíjense, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Consejo Coordinador Empresarial, a la sociedad civil en general. El 1 de diciembre pasado, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, cientos de ciudadanos, sin importar sexo, edad, religión, orientación sexual, apariencia física o nacionalidad, fuimos víctimas de severos daños de manera premeditada a nuestra persona. Desde el momento de nuestra detención, encarcelamiento y posterior liberación, sufriendo agresiones físicas, psicológicas y verbales. Les dije que aquí hay que analizar y varias cosas aquí. Digo yo en pro porque a mí me interesan los ciudadanos. O sea, quien sea, a mí me interesa la ciudadanía, me interesa la sociedad mexicana. Por eso hago mi crítica en ese tenor. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar? Hay una regla muy interesante que se dice, por ejemplo, que dicen entrenadores de boxeo o que dicen senseis de karate, ¿no? La mejor manera de recibir un golpe es no estando ahí. Es esquivarlo, obviamente. No estar ahí. Es la mejor manera. ¿Sí? Porque si lo recibes, pues te noquea o te da el golpe. Simple y sencillamente te llega el golpe. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera de defenderse de un golpe? No estando ahí. ¿Y esto por qué se los digo? Porque esto se puede evitar. Esto que ocurrió, que aquí dicen en su carta los presos del 1 de diciembre, dice, cientos de ciudadanos, sin importar sexo, edad, religión, orientación sexual, apariencia física o nacionalidad, fuimos víctimas de severos daños de manera premeditada a nuestra persona. Eso se evita, lo dije la otra vez y lo voy a repetir, eso se evita si cuando empieza el primer desmán, por pequeñito que sea, simple y sencillamente todos toman el camino de irse a su casa. Todos. Quien sea. Si desde ese comienzo, desde ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, por ejemplo, si mi idea es ir a protestar de manera pacífica y a donde yo me paro resulta ser que empieza a haber un desmancito violento, desde ese momento yo debo tomar la decisión de darme la media vuelta y vámonos. Porque yo iba a una manifestación pacífica. Así de simple. Así de simple y de sencillo. Es la mejor manera y ese consejo que yo le doy a todos los que en un momento dado se presenten en una movilización de protesta.
Yo siempre he sostenido que de una u otra manera los ciudadanos también deben de tener cuidado de no dar lugar a las cosas. ¿Sí? Así de simple. Si en vez de agarrar y decir, ah, caray, mira, fíjate cómo ya empezó la violencia, entonces yo me voy. Ah, no, pues hasta le sigo, ¿no? Corren el riesgo de que pase eso. De que simple y sencillamente como pasó. Ahí ahora sí que empiezan los cuerpos policíacos y ahora sí que agarrar a los que están y vámonos, ¿no? Bueno, ¿cómo se evita? Se evita de esa manera. A la primera piedrita que alguien aventó, mira, ¿sabes qué? Yo no vine a esto, me voy. Ahí está el consejo que les doy. Lo he dado varias veces, sobre todo cuando hemos hablado de este tema, pero no está por demás volver a dar ese consejo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la sociedad, ¿sí? Y yo sé que las personas son, desde mi punto de vista, son más útiles. Son más útiles creando conciencia en el seno de sus amistades, de su familia, de sus compañeros de trabajo, que estando detenidas. Sí, así de fácil. Que estando detenidas y sufriendo, por ejemplo, lo que ellos mismos denuncian que sufrieron. ¿Cuál es la clave? No estar ahí. Empecemos por ahí, ¿no? Bueno. De igual forma, nuestras familias, amigos y demás personas solidarias también sufrieron las consecuencias de todo el proceso arbitrario e ilegal orquestado en nuestra contra, producto de una violencia desmedida pocas veces vista en la Ciudad de México. Y es cierto, pocas veces vista. Ahí tienen toda la razón del mundo. Con respecto a que de igual forma las familias, amigos y demás personas solidarias también sufrieron las consecuencias, claro que las sufren, porque si de por sí, al margen de todo es doloroso que por ejemplo se encuentre detenido algún familiar o algún amigo. Más doloroso es que ni siquiera pues era culpable. Así de fácil, que ni siquiera era culpable, lo detuvieron. Imagínense el momento de angustia, por ejemplo, de cada madre de familia, porque lo detuvieron. Sí, al rato lo dejaron ir, ok, lo dejaron ir al rato, pero el momento de angustia que vivió la señora, ya quién se lo va a quitar. Por eso sostengo el consejo que les di. Bueno, continúo. El Consejo Coordinador Empresarial argumenta que con la modificación al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal y con la cual los últimos 14 compañeros pudieron salir en libertad bajo fianza, aunque continúan en proceso judicial, se acentúa la impunidad y se viola el Estado de Derecho. Fíjense, se acentúa la impunidad y se viola el Estado de Derecho. Oigan, señores del Consejo Coordinador Empresarial, con todo respeto, señores, la propia Constitución dice cómo se deben pagar los impuestos y así no se cobran en este país. Ustedes tienen privilegios. ¿Sí? Ustedes tienen privilegios de que aunque multipliquen fortunas sin llenadero, paguen bicocas de impuestos. Eso, si nos vamos a lo que la Constitución dice, ustedes los privilegiados, los potentados de México, están impunes. Los privilegios del Estado de Derecho actual, que de una u otra manera está permitiendo que no se cumpla lo que dice la Constitución que tienen ustedes, eso también acentúa la impunidad, señores, año con año. ¿Y cuál es el perjuicio de esa impunidad? En un momento dado, pues que todos los ciudadanos tienen que joderse para pagar lo que ustedes en privilegios no pagan. Eso también. Ah, pero de esa impunidad, ahí sí no, esa no importa, ¿verdad? No, por supuesto que no, porque ellos son los ganones. De que el cobro de impuestos no se haga como lo manda la Constitución. ¿Quiénes son los ganones? Empresarios de esta ralea. Así de simple. A ver, ¿por qué de eso no dice nada, señores del Consejo Coordinador Empresarial? Ah, pues porque ese tipo de impunidad sí conviene. Entonces, ahí sí le hacemos al Lolo y que mejor la gente se distraiga con lo de Florence Cassés o con las bodas gay, o a ver con qué se distraiga, con el fútbol, lo que sea. Y que no se fije en la impunidad, que de una de otra manera el Estado de Derecho a modo está permitiendo, con respecto al cobro de impuestos, que no se hace como la Constitución manda. Bueno.
Dice, si bien nosotros los presos del 1 de diciembre coincidimos en que son precisamente las violaciones al Estado de Derecho el mayor problema que enfrenta el país, no obstante discrepamos que la libertad de los 14 sea una muestra de impunidad. 14 miembros de la sociedad que a su vez son padres, hermanos, amigos, trabajadores, estudiantes, etcétera, se ven obligados a enfrentar un proceso jurídico a todas luces arbitrario, plagado de inconsistencias, como la ausencia de flagrancia en la detención, abusos de poder y violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales. ¿Qué óvole? Nosotros, al igual que ustedes, Consejo Coordinador Empresarial, nos preguntamos, ¿es así como las autoridades del ámbito local y federal pretenden que se mantenga la Ciudad de México en una convivencia pacífica entre sus ciudadanos? ¿Es a través de estas acciones como se pretende impulsar el Estado de Derecho en el Distrito Federal y en los demás estados de la República? ¿Quién pagará los daños materiales y no materiales que sufrimos nosotros y todos los demás que fueron afectados directa e indirectamente ese día? Desconocemos quién reparará los daños causados a nuestra integridad física y emocional, a diferencia de ustedes, Consejo Coordinador Empresarial, que saben con certeza que sus establecimientos están asegurados y protegidos contra los daños materiales. Fíjense, que saben con certeza que sus establecimientos están asegurados y protegidos contra los daños materiales. ¿Quién es el que se encuentra en la incertidumbre? Los ciudadanos. Los ciudadanos, por supuesto. Una autoridad o autoridades que simple y sencillamente detienen a quién sabe cuántos y a la mera hora todos eran inocentes. Perdón, eso crea incertidumbre en los mismos ciudadanos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De veras de buscar una convivencia pacífica o que simple y sencillamente buscar que se intimide, por ejemplo, ¿sí?, la libre expresión? ¿O cuál es el concepto de paz, por ejemplo? Porque aquí lo debemos de poner así. ¿Cuál es el concepto de paz para las autoridades y para el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Cuál es el concepto de paz? El concepto de paz para ellos es pregunta, por supuesto, es que simple y sencillamente, a pesar de que nos sigan fregando, a pesar de que unos cuantos gocen de privilegios y a los demás nos frieguen y nos obliguen a pagar lo que ellos en privilegios no pagan, simple y sencillamente la ciudadanía se quede callada. ¿Esa es la manera de paz? ¿Esa es la paz que ellos pretenden? ¿O la paz emanada de lo principal, que es la justicia? ¿Cuál de las dos? A mí me queda clarísimo cuál de las dos, por parte del Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto. Me queda clarísimo cuál. Y no es la que queremos los ciudadanos, se los aseguro. Bueno. ¿Y nuestras vidas quién las reparará? ¿Cuál es el Estado de Derecho con el que ustedes están a favor? Pues ¿cómo que cuál? Aquí sí le digo a los señores, qué preguntitas se aventaron, ¿no? Los presos del 1 de diciembre. ¿Cuál es el Estado de Derecho con el que ustedes están a favor? Pues ¿cómo cuál? Pues el que les permite que ellos no paguen los impuestos como manda la Constitución. Por supuesto que ellos están con ¿Cuál es el Estado de Derecho con el que ustedes están a favor? ¿Con el que está a favor el Consejo Coordinador Empresarial? Pues con el Estado de Derecho que por encima de las carencias y el hambre de millones de mexicanos está el business, están los negocios de unos cuantos. Ese es el Estado de Derecho del que ellos están a favor. Por supuesto que ese es. Bueno, dice, ¿cuál es el criterio que emplean para diferenciar claramente a los inocentes de los culpables? Yo nomás aquí diría, no tienen que preguntarle tanto al Consejo Coordinador Empresarial. ¿El Consejo Coordinador Empresarial qué es? ¿Es una dependencia de investigación? Así de simple. ¿Quiénes son ellos para poder juzgar y decir si son culpables o inocentes los que son detenidos y presentados ante un ministerio público? ¿Que ellos son jueces? Nomás no me falta, que los pongan de jueces al Consejo Coordinador Empresarial. ¿Son jueces o son empresarios? O que nos digan cuántos jueces son empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, que nos lo digan. Si no son jueces, simple y sencillamente es inadmisible siquiera que el Consejo Coordinador Empresarial se ponga a hacer una carta, se ponga a hacer expresiones de una u otra manera recriminando lo que se haya hecho para que quedaran en libertad, bajo fianza, los 14 que faltaban.
¿Quién es el Consejo Coordinador Empresarial? El Consejo Coordinador Empresarial ya presentó pruebas de que los últimos 14 liberados eran culpables. Ya las presentó. Él tiene las pruebas. Que lo presente. Porque tampoco no me voy a poner yo a defender. No se trata de defender a nadie. Se trata de ir con la razón. El Consejo Coordinador Empresarial tiene las pruebas. Si tiene las pruebas, que las presente. Si no las tiene, que se calle. Si no las tiene, que se calle. Y lo digo con todo respeto. Porque es una falta de respeto a los mexicanos querer burlarse de esa manera de la gente. Si ellos no tienen pruebas de que los que fueron liberados bajo fianza realmente son culpables, no tiene nada que decir el Consejo Coordinador Empresarial. Y hasta cierto punto también me parece que este tipo de, bueno, aunque aquí va dirigida, es una respuesta al Consejo Coordinador Empresarial que es dirigida a la Asamblea Legislativa, al propio Consejo Coordinador Empresarial y a la sociedad civil. Yo les diría que no tenía caso que lo dirigieran este comunicado al Consejo Coordinador Empresarial. Porque desde un principio, si los señores no tienen prueba, no tienen ellos nada que objetar ni que decir de los que quedaron libres. O si tienen las pruebas, adelante, que pongan la denuncia respectiva con las pruebas respectivas y adelante, que proceda lo que tenga que proceder conforme a derecho. Pero no lo tienen, entonces ¿para qué se ponen a estar escribiendo y criticando y recriminando las cosas? ¿Les consta a ellos? Si no les consta, que se callen. Lo digo con todo respeto, ¿sí? Dice, nosotros los presos del 1 de diciembre alzamos nuestra voz para que por ningún motivo se permitan las mismas atrocidades en ninguna parte de nuestro país. Los hechos ocurridos el 1 de diciembre van más allá de ser una burla al Estado de Derecho, como afirma el Consejo Coordinador Empresarial. Son en realidad una clara criminalización a la libertad de expresión, la manifestación y al libre tránsito. Por ello exhortamos a la sociedad en general a no dejarse intimidar y no guardar silencio ante las arbitrariedades que sufrimos a partir del 1 de diciembre a la fecha. También la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reconsidere esta medida y derogue el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Bueno, ahí está lo dicho por los presos del 1 de diciembre. Me llama mucho la atención también esa parte final. Alzamos nuestra voz para que por ningún motivo se permitan las mismas atrocidades en ninguna parte de nuestro país. También hay que alzarla pidiendo, lo digo yo, eso lo digo yo, para que si en un momento dado cualquier agrupación, la que sea, no tiene pruebas, no se meta. Así de fácil. Si tiene pruebas, que las presente y adelante, que se lleve a cabo un juicio como me derecho. Porque sostengo, no se trata de defender a nadie. Pero si no tiene pruebas, entonces ¿qué carambas anda allí ¿qué caramba se anda metiendo? Así de fácil. Pero bueno, ahí está. En las propias, yo siempre le he dicho, en las propias acciones, ¿no? En las propias acciones es como se les conoce. Como dijera Jesús, por sus hechos los conoceréis. Aquí vemos claramente, si no tiene pruebas el Consejo Coordinador Empresarial de que sean culpables y se mete de esa manera, simple y sencillamente está demostrando el Consejo Coordinador Empresarial que los ciudadanos no importan. Y es cierto, a ellos les importa que siga la multiplicación de fortunas de unos cuantos, que siga este régimen depredador, que a ellos los mantienen enriqueciéndose día con día. Eso es lo que a ellos les importa. A los ciudadanos, eso solamente van a importar cuando tengan la cámara de televisión enfrente. Ténganlo por seguro, que es cuando van a importar los ciudadanos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en el chat, porque ya nos falta poco ya para terminar. A ver, vamos a ver. Dice Consejo Coordinador Empresarial usa la Constitución como los que leen la Biblia, que solo mencionan las partes que les convienen. Por eso te digo, Sí, exactamente. O sea, a ver, ¿por qué no hablan de lo demás? ¿Qué vale? Dicho sea de paso, también la Constitución garantiza que el salario debe alcanzar, ¿no? Y sin embargo la limosna del salario mendigo no alcanza para nada, y esa impunidad también, ahí sí, de esa no se dice nada, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, dice, dice, ¿de qué sirven miles de seguidores que no piensan y solo repiten los que alguien les dice? Exactamente, lo que alguien les dice, sí. No, yo por eso sostengo, yo soy de la idea de que pocos pero sinceros, ¿no? Sí, a mí me interesa más una audiencia como la que tengo, que día con día no me sigue, ¿no? Y además, pues dicho sea de paso, no nomás espero que me sigan por de ver el programa y ya, ¿no? Sino espero yo que lleven a cabo esa labor, esa idea que les propongo, ¿sí? Hacer
de la política el tema central en todos los hogares de las familias mexicanas. Esa debe ser nuestra meta. No se debe perder de vista. Esa debe ser nuestra meta. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno. Vamos a ver qué más nos pone aquí de comentarios. Dice aquí Ocio, dice así es, Bote, dice ¿de qué sirve tener decenas? Dice si son como borreguitos de una persona. Pues sí. Es lo que a mí no me parece. La gente se volcaría a participar. Esto es lo que había comentado Marta Laotze. Bueno. ¿Sabe? Pero vamos a continuar aquí leyendo y comentando noticias. Y bueno, ya hablamos de este tema que creo que era el estelar, ¿no? El de la respuesta que dieron y que muy justamente hace sus planteamientos, ¿no? Y que les digo, a final de cuentas yo solamente agrego que es muy importante tener en cuenta de que los ciudadanos así evitan muchos problemas. Que ya salió alguien allí aventando la piedrita, pues yo me voy a mi casa, porque como a mí me invitaron como a mí me convocaron, o yo decidí participar en una manifestación pacífica, y resulta ser que ya me la cambiaron, yo me voy. Ese es mi llamado y esa es mi invitación para toda la ciudadanía, ¿sí? No se expongan a que por error, por confusión, por abuso de autoridad, o por lo que sea, se pongan en riesgo. Así. A la primera piedrita que se le ocurrió aventar a alguien, yo me voy. Así lo hago yo y así espero, y es el consejo que les doy, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas también debemos de partir de una idea básica, ¿no? No podemos estar, desde mi punto de vista, no se puede estar de acuerdo en que haya una violación de la ley de ninguna parte. De ninguna parte, eso no debe de ser, eso no debe ser tolerado, en ningún sentido, ¿sí? Yo lo digo porque así es muy, luego se ve muy fácil la idea, por ejemplo, de recriminar a la autoridad, por ejemplo, que está mal que haya abusos de autoridad y represión, pero es muy fácil recriminarle a la autoridad la represión y no decir nada de los que empezaron a agredir a los policías, por ejemplo. Oye, perdón, un momentito, los policías de una u otra manera son gente que está cumpliendo con una orden que le da un mando policíaco. Yo aquí lo he dicho muchas veces. Aquí lo digo y lo sostengo. A ver qué onda con los mandos policíacos del operativo donde detuvieron a tantito más de 100 personas y la mayoría resultó inocente. ¿Quién es el responsable de ese operativo? Ese es el responsable. Ese es el responsable. ¿Quién fue? Y de la misma forma yo les digo, o sea, no puede uno agarrar y simplemente decir, ¡ay! Es que ya empezaron la represión. Sí, ya empezaron la represión. Sí. Y la gente que empezó a agredirlos, ¿qué onda? ¿Dónde queda? Porque también eso se ha dado. También se da que la gente les avienta cosas. No se puede agarrar y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en que el gobierno viole derechos humanos. Perfecto. También agarrar y aventarle una bomba molotov a unos policías que están siguiendo órdenes, también es violar derechos humanos de esos policías. A mí me van a perdonar. Yo sé que habrá gente a la que no le guste comentarios como este, pero ni modo, así es. ¿Sí? O sea, ellos están cumpliendo una orden y la gente los agrede. Como consecuencia de la agresión se suelta la represión. ¿Y qué es lo que se vuelve tema central? La represión. Pero no se dice de lo demás. Y que conste que no estoy justificando yo ninguna represión ni nada, porque yo he sido de los que he recriminado y sigo recriminando lo ocurrido en Atenco y sigo recriminando que no haya habido, que haya quedado en la impunidad. En la impunidad las violaciones de mujeres en Atenco. La impunidad tan grande, porque es una impunidad enorme, que todos los policías que golpearon a un señor y que fue televisado, ninguno de esos policías y el mando policíaco, simple y sencillamente, ni sus luces, ni se mencionó que fueron de esos cuates. Así que, perdón, no debe ni por un lado ni por el otro, debe caerse en violación a la ley. Recuerden que sí es cierto que la Constitución nos garantiza a los ciudadanos la libertad de expresión. Es cierto, sí, es cierto. Pero también en la Constitución viene que siempre y cuando no se rompa el orden público.
Así que, señores, si yo estoy en una manifestación pacífica que no está rompiendo el orden público y de repente a alguien se le ocurrió aventar un chicle o una piedrita, desde ese momento se está rompiendo el orden público. Así que yo me voy porque a eso no vine. Dice aquí Ocio, además las agresiones dan paso a que el gobierno pueda reprimir a su gusto. Exacto, por eso es importante mantenerse en el lineamiento pacífico, precisamente por lo que aquí dice Ocio, porque es lo que da lugar precisamente a justificar el uso de la fuerza del Estado. El que los ciudadanos dan lugar, por eso les estoy repitiendo. Que no falta aquel valentón de que hay que hacer algo más. O que ya se siente realizado porque le pudo aventar una piedra a un policía o se la pudo aventar a un político. Desde ese momento que va la piedra, mira, yo me voy a mi casa. Tan fácil. Nosotros como sociedad debemos de tener bien en claro que no estar de acuerdo en que se viole la ley, sin importar quién lo haga. Así, sin importar quién lo haga. Porque a veces simple y sencillamente se pone sobre la mesa por parte de los ciudadanos que la autoridad reprimió, pero ahí sí ya no se dice nada de los ciudadanos que atacaron primero a esa autoridad, que simple y sencillamente estaba ahí porque alguien se lo ordenó. Perdón, señores, si no podemos demandarlo, por ejemplo, si no podemos ni acercarnos los ciudadanos a expresar esa inconformidad ante las autoridades, claro que los ciudadanos pueden hacerlo de todos modos, pero en las urnas y donde de veras duele. El problema es que no lo quieren hacer así. El problema es que para mucha gente es mejor nada más irse a parar a pegar de gritos que realmente pegar donde de veras duele a los políticos, que son los votos. Son los votos. ¿Por qué creen ustedes que en cuanto ya se resolvió, ahora sí que a como sea, imponer a Peña Nieto, fue cuando inmediatamente la reforma laboral? Yo se los dije aquí desde hace muchos programas atrás. Aguas con que el PRI ganara, porque lo que seguía era la reforma laboral. ¿Por qué? Porque precisamente por el costo político no se metieron para aprobarla, porque sabían que era nocivo, sabían que era lesivo para el trabajador y que iba a costar votos en las elecciones. Por desgracia, buena parte de la ciudadanía no hizo lo que debía y ya nomás con el voto comprado les alcanzó y ahí está. Pues ahora sí va la reforma laboral, al fin ya la elección presidencial, porque es la más importante, al fin ya se llevó a cabo la imposición, ahora sí lo que sigue. Ahí es el problema. Allí es donde está el problema precisamente. En que los ciudadanos prefieren hacer caso a quienes los invitan, por ejemplo, a estar escribiendo en las redes sociales en contra de los políticos. Pero lo verdaderamente que debe informarse y debe de dársele vuelo en las redes sociales, eso no lo hacen los mexicanos. Perdónenme que se los diga, pero no lo hacen los mexicanos. Lo hacemos unos cuantos, ¿sí? Lo hacemos unos cuantos. Pero los demás están abocados a que simple y sencillamente írsele a los políticos y punto. Perdón, así no se va a llegar a nada. Al contrario, hasta les sirve para desprestigiar. Mira nomás esos cuates, mira nomás, ¿cómo le vas a hacer caso a un cuate que te habla, que escribe así en el internet? La misma gente da lugar, señores. Por eso sostengo que tenemos que cambiar como sociedad. No puede ser posible que un proyecto de nación tan importante como el que presentó Andrés Manuel López Obrador en su candidatura, fuera tema de segunda comparado con estar insultando y llenando de tweets, recriminándole a Peña Nieto el que se equivocó en la fil. Fíjense, eso sí hizo que todos los tuiteros y hasta hashtag y el proyecto de nación, que ese era lo importante que debía llegar a todos los ciudadanos, no lo hicieron. Pero eso sí, se enojan con el bote de tiraderos si les dice eso. No, yo no les digo, yo no me lo estoy inventando. Y ya los que se enojen, pues ya les costará 2 trabajos.
Porque les digo, en este programa no se trata de defender a nadie, se trata de crear conciencia y de que informemos. De eso se trata este programa. Y como no soy monedita de oro, estoy perfectamente consciente de que no le caigo bien a todos. Hasta poder decir que hay una gran mayoría a la que no le caigo, pero no le hace. Yo tengo muy claro lo que desde mi punto de vista es el camino al que debemos de abocarnos los mexicanos. Y lo que han hecho otros, y ya les resultó, y aquí no hemos hecho. A eso es a lo que yo les invito. Ni más ni menos, señores. Bueno, vamos a las últimas, porque ya nos vamos. Al menos 3 heridos en un tiroteo en un campus universitario en Texas. Los estudiantes del colegio... los estudiantes del colegio Lone Star en Houston, Texas, fueron evacuados tras un tiroteo en el campus, según el portavoz del centro docente. Pues a mí me gustaría ver en un momento dado, siempre hasta en las escuelas se supone que hay alguien que está revisando las credenciales, que está revisando a la gente. ¿Cómo es que así nomás se mete? Vuelvo a repetirlo, ¿no? Así nomás se mete la gente. Allá en Estados Unidos está la cosa de la prohibición de las armas, y aquí y allá en los ciudadanos, y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el problema de fondo es que de una de otra manera se da lugar a las cosas, y aquí lo vuelvo a repetir. Aquí se da lugar, ¿sí? Se da lugar. Pero ¿desde dónde viene el problema? Desde el momento en el que simple y sencillamente las armas, pues como si fueran dulces, pues eso tampoco. Se debe tener en cuenta. Se debe de tener en cuenta el peligro que implica cada arma. Así. El peligro que implica cada arma. No puede ser posible que se maneje un arma como si fuera vender cualquier mercancía, como si fuera cualquier mercancía. No puede ser eso, ¿sí? En un momento dado, en quienes manejan o donde se maneje una situación como esa, desde mi punto de vista, es claro que importa más el negocio del arma, ¿sí? El negocio que implica la venta de armas, que realmente el peligro potencial que implica que lleguen las armas a cualquier mano. Yo ni siquiera estoy diciendo, ¿sabes qué? No vendan armas o no compren armas. Yo lo que estoy diciendo es que debe de ir acompañado, desde mi punto de vista debe de ir acompañado, así como por ejemplo cuando va alguien a manejar, a sacar una licencia de manejo. Oye, ¿sabes qué? Mira, una prueba de esto, una prueba del otro, prueba de manejo, prueba de visión, prueba de todo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente puede ser un peligro para otros ciudadanos el que manejes si por ejemplo tienes problemas visuales o psicomotrices o lo que sea, ¿no? De la misma forma debe de manejarse la cuestión de las armas. Ese es mi punto de vista. Yo no estoy diciendo que se prohíban. Yo lo que estoy diciendo es que se haga lo necesario para que no llegue a manos que pongan en riesgo de la sociedad armas. Ese es mi punto de vista. Y eso es lo que yo creo que está mal allá. Ah, no, pero si ya de ahí me quiero agarrar para aprovechar y de una vez prohíbo, no, pues eso ya también está mal. Porque no se trata, desde mi punto de vista, no se trata de agarrar y de imponer una prohibición. ¿Sí? No, ahora sí que o es todo o es nada. Cuando simple y sencillamente el problema no se hubiera llegado a tal grado si simple y sencillamente se toman medidas en serio para evitar que en manos que pongan en riesgo a la sociedad caigan armas. Tan simple. En fin. Aquí está tiroteo en la Universidad de Texas, deja 3 heridos, es lo que les digo. Decomisan en Colombia 3.8 toneladas de cocaína que eran para los Zetas. Vean nomás, 3.8 toneladas de cocaína que eran para los Zetas. Para los Zetas, 3.8 toneladas de cocaína. No, pues sí, se ve que está muy debilitado, como nunca antes, el crimen organizado en México, se nota. Televisa revira a Carlos Slim, dice, creará plataforma digital de fútbol y nuevo canal en inglés. Esto por aquello de la adquisición que hizo. Fíjense qué padre, ¿no? El señor Carlos Slim, uno de los potentados, ¿no? De los potentados privilegiados de México, que pues hace sus grandes, él sigue haciendo sus grandes negocios, al fin y al cabo. Pues el sistema, mientras esté en manos de PRI, PAN y o lambiscones, pues seguirá pues siendo
seguirá este país en el modelo económico para que ellos sigan los grandes negocios, sin importar que se muere la gente de hambre. No, mira, se hace una cruzadita mediática contra el hambre para dar a tole con el dedo, ¿no? Dicho sea de paso, te voy a aprovechar para decir una cosa. Estaba yo leyendo que según el presupuesto para esta cruzada contra el hambre de Peña Nieto es de 4,000 millones de pesos. Pues, perdón, el presupuesto para la llamada CIA a la mexicana, que va a estar a cargo de gobernación, es de 62,000 millones. ¿Qué les dije hace rato de que decía Jesús? Por sus hechos los conoceréis, ¿no? ¿Sí? Es muy bonito presentarse ante la televisión de que, ay, nos importa combatir el hambre, es un flagelo, se lo debemos a los mexicanos, combatir el hambre. Cuando en realidad, de veras, miren, donde de veras importa es, por ejemplo, en esa dichosa CIA a la mexicana. Eso es lo que de veras importa. Ahí está la prueba, de 4,000 a 62,000. Díganme si no está más que claro lo que de veras importa, ¿sí? Pero lo demás se trata de hacerlo pues aprovechando la televisión y que millones de mexicanos le siguen haciendo caso al poder mediático. Pues eso lo aprovechamos y que se vea que de veras nos interesa el hambre que hay aquí. Pues a lo mejor les interesa poquito para verse bien, pero el verdadero interés está en la CIA a la mexicana. Ahí es donde está el verdadero interés. A mí me queda de claro. Imagínense, ¿cuánto es de 4,000 a 62,000? Uf, ¿no? A ver, vamos a dividir así nomás para no dejar esto así. 62 entre 4. Estamos hablando 15, como por ahí de entre 15 y 16 veces más les importa la CIA a la mexicana que el problema del hambre en el país, ¿no? De baratito, por ponerlo así nada más, ¿no? Ahí queda dicho nomás para que, porque también me faltó comentar eso el día de ayer en el Yo Libremente Opino, y ya me acordé dije, bueno, qué bueno que me acuerdo para ahorita, ¿no? Pero ahí vemos, ¿no? Como pues que ya Slim ya compró y que quién sabe qué, y que crece en la cuestión en publicidad y fútbol aquí y acá sus negocios, y ya le responde Televisa, pues sí, al fin y al cabo, mientras ellos están de que aquel ya compró y ahora yo compro más y a ver con qué le reviro, y acá la mayoría del país se muere de hambre. La mayoría del país está en la pobreza. No la mayoría se muere de hambre, pero la mayoría del país está en pobreza. Y millones de mexicanos se mueren de hambre. Mientras, por ejemplo, al señor Azcárraga le preocupa que adquiera negocios, que vaya adquiriendo más negocios el señor Slim en cuestiones de fútbol, publicidad y lo que sea. Mientras eso le preocupa a él, a millones de mexicanos les preocupa qué irán a comer mañana. Gracias a este sistema que les permite a ellos gozar los privilegios. Y lo que ellos no pagan, que lo paguemos nosotros a fuerzas. Así de simple. Así que ahí nomás lo quiero dejar. ¿Y cuándo va a cambiar este sistema? Pues cuando de veras dejen de llegar al poder los que llegan. El día que de veras los ciudadanos en las urnas eviten que lleguen millones de votos al PRI y al PAN. ¿Mediante qué? Pues mediante crear conciencia e informar. Nada de violencia, todo por la razón y la conciencia. Que quede claro. En cualquier manifestación o lugar o lo que sea que empiece a violentar, váyanse. Evítense broncas. Evítense ser víctimas, por ejemplo, de lo que están comentando que vivieron los presos del 1 de diciembre. Eviten eso, señores. Está en nuestras manos también. Fíjense nomás, caso Cassés, proponen dictar nueva sentencia. El futuro inmediato de Flores Cassés dependerá de los votos que sumen este miércoles en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto de sentencia elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero sobre el polémico caso de la ciudadana francesa condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. ¿Qué les parece? No, pues sí, yo no esperaba, como dicen, no esperaba yo otra cosa de la Suprema Corte. ¿O a poco creen que yo esperaba que la Suprema Corte, que los ministros de la Suprema Corte iban a hacer un proyecto para someter a votación en el cual plantean que no se cumple la Constitución en materia del salario, de lo que deben de ganar los mexicanos, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo el artículo que comentamos ayer, el artículo 4, si mal no me equivoco, que comentamos en Yo Libremente Opino, que garantiza, que habla de garantizar la alimentación a los mexicanos, y que tampoco se cumple en este país. Aquí se ha mercantilizado lo principal, que son los alimentos. Eso es lo que se ha hecho. Aquí ese artículo tampoco. ¿Y qué? La Constitución dice que el cobro de impuestos debe de ser progresivo, o sea que el que más gana más pague, y aquí es al revés.
gracias al Estado de Derecho a modo. Pero ¿por qué que eso lo iban a hacer un proyecto de dictamen en la Suprema Corte? No, pues ¿cómo creen? ¿Cómo esperaban eso? Si el chiste es hacer un proyecto de dictamen que llame, miren, vean cómo estamos trabajando, vean cómo estamos desquitando el sueldazo con el que nos servimos los ministros, vean cómo nos lo estamos desquitando, vean, estamos trabajando. No, pues es que el otro caso no va a llamar la atención, me imagino. Este de Flores Garcés llama la atención hasta de Francia. Eso sí importa. ¿Sí? No, que la Constitución no se cumple aquí sabe cuántos rubros. ¿Por qué que eso le importa a la Suprema Corte? ¿No? Si le importara, ya hubiera hecho lo necesario y se hubiera ahorrado el bochorno de que esté casi resguardada, está hecha búnker la Suprema Corte de Justicia. Así de fácil. Bueno, en fin. Amenaza crimen organizado a sacerdotes de la diócesis de Nezahualcóyotl. ¿Qué les parece? El obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl, Luis Morales Sánchez, reveló hoy que sacerdotes de la zona oriente del Estado de México han sido amenazados de muerte por el crimen organizado. Pues no, que se debilitó como nunca antes. Pero va a quedar en la impunidad quien haya ordenado presentar eso en televisión, aunque vemos que no es cierto, ¿verdad? Sí, digo, pues vean hasta dónde llegan las amenazas. Pues no, que se debilitó como nunca antes al crimen. Obviamente hay responsables de eso, pero me imagino que en el Estado de Derecho a modo y en el gobierno de cuates que continúa, porque eso de cambio es pura tole con el dedo, me imagino que simple y sencillamente esos cuates a lo mejor hasta ya tienen mejores puestos, de seguro, ¿no? Bueno, sale pues ahí vamos a dejar el noticiero por el día de hoy. Dice, la Beaga llegó al IFAI con un grado de polémica importante, dice Carmen Aristegui. Durante la toma de protesta de Gerardo Laveaga como nuevo comisionado presidente del IFAI, Ángel Trinidad habló de la sorpresa que le dieron sus colegas al brindarle el voto, ya que muchos otros lo tachan de perezoso, por lo que este hecho nos habla de una intención evidente entre los comisionados de la institución, comentó Carmen Aristegui. Fíjense, mientras que se habla de que lo tachan de perezoso. Bueno, pues es que va acorde, ¿no? Al sistema político y de gobierno que vivimos, ¿no? O sea, el que no cumple es el que le dan los premios, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso lo han de ver, a lo mejor no, si es que es cierto eso que lo tachan, yo la verdad ni lo conozco al señor, ¿no? Pero hay quienes lo tachan de perezoso. Si es cierto, pues a lo mejor por eso lo nombraron, para que no se pierda el hilo de que para los cuates sigue todo igual, ¿no? Sí, o sea, que quede bien claro que para los cuates todo sigue igual. Se dice que hay cambio para dar a tole con el dedo en la tele, ¿no? Se dice eso, pero en realidad todo queda igual. Ahora que si no es cierto, pues qué mal plan, ¿no? Que se pongan a decir que es perezoso a alguien que no lo es. Así de simple. Yo la verdad como ni lo conozco, es la primera vez que leo este nombre, pero bueno, pues ahí queda. Organizar Juegos Panamericanos no desarrolla el deporte, dice Nelson Vargas. Pues claro que no. Claro que no, los eventos de ese tipo nomás son para relumbrón. Sí, ¿no? El ex titular de la Comisión Nacional de Deporte, Nelson Vargas, hizo un llamado a las autoridades encargadas del deporte en el país para que dejen de gastar recursos públicos en las organizaciones de eventos deportivos. Pues sí, pero es que, ¿qué es lo que importa? ¿El deporte qué es lo que importa? ¿El deporte o el negocio de los eventos? Porque bueno, si se hace por el deporte, los beneficiados son muchos mexicanos, jóvenes sobre todo. Ellos son los beneficiados, ¿sí? Pero si se hace el relumbrón de espectáculos como estos, no, pues aquí los ganones, ¿quiénes son? Pues son, por ejemplo, los medios televisivos, los patrocinadores, ellos son los del business. Entonces, partamos por lo principal, señor Nelson Vargas. Estamos viviendo gobiernos que lo que le importa es el business. No los jóvenes, no, qué barbaridad, eso nomás se dice cuando está la cámara de televisión. Aquí está de sobra demostrado que lo que importa no es el deporte, son los negocios. ¿Por qué creen que está hecho una sala de espectáculos, por ejemplo, el Palacio de los Deportes? ¿Porque importa el deporte? No, importa el espectáculo, importa el negocio, ¿eh? ¿Por qué creen que ya es foro de conciertos, por ejemplo, el que está en la Ciudad de México, la Ciudad Deportiva? Ajá. El Foro Sol. ¿Por qué creen? ¿Por qué importa el deporte? No, porque importa el negocio del espectáculo. ¿Por qué importa el deporte? Si importara el Palacio de los Deportes, no sería un foro de espectáculos. Está fácil.
Es claro que no importa el deporte, importa el negocio de la publicidad, que en un momento dado da lugar en los deportes, que eso es muy diferente, ¿no? Hay un video ahí en Reporte Índigo para que lo chequen ahí en el tiradero del bote, se llama "Simulan inspección al Royale", fíjense nomás. Deudo de la tragedia denuncia que se fraguaron dos procesos paralelos en los que las autoridades municipales y estatales beneficiaron a los dueños del Royale con permisos y el visto bueno de protección civil. ¿Qué obole? No, que sabe qué, eso no importa, ese es el verdadero fin. Lo demás es para darle a tole con el dedo a la gente vía televisión. Si importara a la gente, no se hubieran dado permisos para los casinos, porque todo lo que va de mano de los casinos, pues va de mano el juego, lo más atroz, que es el vicio del juego. O sea, eso debe quedar claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que no deben de perderse de vista. Y aquí está. O sea, fíjense cómo traen, por ejemplo, cortos, por ejemplo, a los ciudadanos cuando tienen que llevar a cabo su pago de impuestos. A los ciudadanos sí lo traen bien cortito, Cuando un ciudadano va a abrir un negocio, que la protección civil y que el visto bueno de no sé qué y el permiso para que un ciudadano ponga un negocio, vaya que es un calvario en este país. Pero cuando se trata de los cuates, ahí sí la protección civil, nomás le hacemos al cuento, porque es cuate. Sí, porque es cuate. Al ciudadano sí hay que cargarle con el pretexto de la protección civil, hay que hacerle la vida pesada para que abra un negocio a un ciudadano común y corriente. Pero el cuate es otra cosa. Y aquí está claro, ¿no? Así de fácil. Beneficiaron a los dueños del Royale con permisos y el visto bueno de protección civil. Vean ese video, está bueno. Ahí lo van a encontrar en www.tiraderodelbote.com. Bueno, vamos a ver comentarios últimos porque ya nos vamos, dice el buen negocio. A ver, vamos a ver, ¿no? Que ya puso varias cosas el buen negocio, dice. Además de las agresiones, dan paso a que el gobierno pueda reprimir a su gusto. Exactamente. Es lo que les digo, los ciudadanos está. Por eso, el 1 de diciembre, dice Ocio, se dieron gusto deteniendo a diestra y siniestra con sus testigos protegidos, dice aquí el buen Ocio. Esos decomisos, como el que hablamos de hace rato, son como las cucarachas. Por cada vez hay otras 5 escondidas. Dice buen negocio, ¿no? Pues sí, por eso mismo harán decomisos y grandes, ¿no? Pero de todos modos de una u otra manera sigue llegando la droga a los jóvenes. Bueno. Y el avión de su majestad, el EPN, costará más de 9.500 millones. Fíjense lo que aquí nos dice Ocio, ¿no? Ese avioncito, el avión, ¿qué es? No sé si sea el avión presidencial o no sé qué, pero pues está un montón. Ya una vez hablamos de ese tema. Fíjese, es mucho más, es que es el doble. El avioncito es el doble que lo que según es para el hambre, para que vean lo que importa el hambre realmente. Por eso quise tomar el ejemplo de la CIA, la mexicana, porque estuve leyendo notas en las que dan cuenta de un presupuesto de 62,000 millones. Y estuve leyendo que lo que se prevé para esta jornada contra el hambre es de 4,000. Pues por algo mismo. Y aquí sí le doy razón a lo que dijo el comandante Marcos, ¿no? O sea, pues como que para venir a... ¿Cómo agarras chapas para venir a darle... Ahora sí que casi, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Cómo agarras chapas para venir aquí a querer iniciar a dar limosnas, ¿no? Es lo que le dijo el comandante Marcos, ¿no? O sea, y digo yo, pues, en cierta manera, pues, vaya que hay mucho de razón ahí, ¿no? Pues, dice uno, o sea, perdón, ¿cómo puede ser vaya, pues, ¿cómo puede ser posible que simple y sencillamente, se quiera plantear como que el hambre es lo que los tiene muy preocupados, cuando en realidad no es así? No es así. El chiste es verse bonitos en la tele. Esa es la verdadera intención. A mí me queda claro con eso, ¿no? Horas después del acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles, en la que presentaron el programa de lucha contra la pobreza en Chiapas, el subcomandante Marcos difundió un nuevo comunicado en el que advierte que las limosnas tienen que otorgarlas en otro lugar. Por eso les digo. Se ve claro, ¿no? Sí, ¿qué tal que hubiera sido al revés?
que en vez de ser 62 mil millones hubiera sido 100 mil. ¿No? Y ahora habrá que ver de los 4 mil millones cuánto realmente de manera efectiva se traduce en alimentos. Que yo sigo sosteniendo que eso de dar los pescados está mal. Lo importante es que se corrija de fondo el problema del hambre. Y eso solamente se hace cambiando el modelo económico. Me lo diga el especialista que me lo quiera decir. Yo no encuentro otra. ¿Sí? Yo me he puesto a estudiar. Sí, poco, pero me he puesto a estudiar. Y ahí me queda claro que para combatir el problema del hambre, no solo en México, sino en muchos países del mundo, el resolver ese problema de fondo radica en el cambio del modelo económico. De ahí fuera lo demás, simplemente es como dicen por ahí, puro tilín tilín y nada de paletas. Bueno, y ahora que los Juegos Centroamericanos se verán en Veracruz, dice a endurecerse como los Panamericanos de Guadalajara, dice el buen Eocio. A tener instalaciones de primer mundo según, pero ni un peso para fomento al deporte. Es lo que te digo, si ya está el Palacio de los Deportes, es lugar de espectáculos. Quiere decir que lo que importa es el espectáculo, no el deporte. Así de simple, ¿no? Pero en fin, sale pues amigos, pues ya me voy a retirar. Gracias a todos por haberme acompañado en esta transmisión en vivo de su programa de Noticias con el Bote. Que tengan una buena noche de martes, un buen día miércoles y los espero a las 8 de la noche. Al rato les tengo repetición y MP3 de este programa. Mientras tanto, recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que más triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Recuerda, aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor forma contra la manipulación. ¿Sí? Contra la manipulación. Los espero. No se les olvide, allí en www.tiradordelbote.com van a encontrar el botón de donación, PayPal y el número de cuenta para recibir su contribución, porque este bote no nomás habla, sino también come, y todo proyecto necesita financiamiento. Y este proyecto, que es 100% libre e independiente, el único apoyo con el que cuenta es con el tuyo que me ves y me escuchas. Así que bueno, lo espero mañana. Al rato que esté la repetición, los invito a que la difundan en sus contactos de email, Twitter, Facebook. No dejes de visitar www.tiraderodelbote.com y también compartirlo. Y sobre todo, lo fundamental, hay que lograr que en la mesa de todas las familias mexicanas, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de escuela, el tema sea la política, así como lo es el fútbol o la telenovela. Eso es lo que tenemos que impulsar y que tenemos que entender. Que esa debe de ser el pilar fundamental de nuestra tarea de crear conciencia y de informar. Que tengan todos buena noche y nos estamos viendo.